Hola a todas, todos y todes. Bienvenidos a este episodio especial de nuestro podcast, donde hoy abordaremos un tema fundamental, los derechos humanos y su vínculo con el feminismo. Hola a todos y a todas, gracias por acompañarnos en este podcast. Este tema, aunque puede parecer muy amplio, es algo que nos toca en nuestras vidas cotidianamente, incluso si no siempre somos conscientes de ello. Hoy queremos desmenuzarlo desde distintos ángulos, los cuales son qué son los derechos humanos, qué es el feminismo y por qué están tan conectados al igual hablar casos de éxito. Así es, pero para empezar muchas veces escuchamos hablar de los derechos humanos, pero ¿realmente entendemos lo que son y por qué son tan importantes? Bueno, los derechos humanos son aquellas garantías universales que todas las personas tenemos por el simple hecho de ser humanos. Son inherentes, irrenunciables y están diseñados para proteger nuestra dignidad. Exacto, y algo muy importante, no depende de nuestra nacionalidad, religión, género o cualquier otra característica. Sin importar quién seas o dónde estés, los derechos humanos son tuyos. Pero bueno, igual es muy importante que hablamos un poco de la historia. Los derechos humanos, tal como los conocemos hoy en día, tienen su base en la Declaración Universal de los Derechos Humanos adoptada por la ONU en 1948. Eso marcó un antes y un después. Por primera vez, los países acordaron un documento que reconocía derechos fundamentales como la libertad, la igualdad y la seguridad. Fue una respuesta directa a los horrores de la Segunda Guerra Mundial. Pero aquí está la pregunta clave, ¿se respetan realmente los derechos humanos en todo el mundo? Lamentablemente no siempre, aunque ya hemos avanzado bastante, todavía enfrentamos desafíos enormes como la discriminación, la pobreza extrema y los conflictos armados, que privan a millones de personas de sus derechos. Un ejemplo actual es el acceso o desigualdad a la educación, algo que afecta a millones de niñas y niños en diferentes partes del mundo. Sin educación, su futuro está limitado y eso impacta no solo a las personas, sino también al desarrollo de sus comunidades. Es un derecho humano fundamental, pero no podemos olvidar que también hay veces, por ejemplo, los movimientos sociales han jugado un papel clave para exigir justicia y cambios, como el movimiento feminista, las luchas por los derechos LGBTQ+, y las iniciativas para proteger los derechos de los pueblos indígenas. Esa es la cuestión. En teoría, los derechos humanos son universales. En la práctica, hay desigualdades estructurales que hacen que muchas personas no puedan ejercer esos derechos de forma plena. Ahí entra el feminismo, como un movimiento que busca, entre otras cosas, que se respeten los derechos de las mujeres, niñas y personas de géneros diversos, quienes históricamente han enfrentado barreras. Exactamente, y creo que es importante aclarar algo desde el inicio, porque hay muchas ideas erróneas sobre el feminismo. Algunas personas creen que se trata de un movimiento que busca la superioridad de las mujeres sobre los hombres. ¿Qué opinas de esto? Ese es uno de los mitos más comunes y lamentablemente ha sido usado para desacreditar el movimiento. El feminismo no se trata de superioridad, sino de igualdad. Este busca que todas las personas, sin importar su género, tengan las mismas oportunidades, los mismos derechos y la misma dignidad. Pero también pone el foco en las desigualdades específicas que enfrentan las mujeres y los otros grupos marginados. Porque la realidad es que vivimos en un sistema patriarcal y ese sistema afecta principalmente a las mujeres, pero también tiene impactos negativos en los hombres. Por ejemplo, limita a los hombres en cuanto a la expresión de sus emociones o les impone una idea rígida de la masculinidad. Exacto. Entonces, cuando pensamos en el feminismo, debemos entenderlo como un movimiento que busca liberar a todas esas estructuras opresivas. Pero volviendo a los derechos humanos, creo que vale la pena profundizar en algunas áreas donde las mujeres y las niñas enfrentan diversas desigualdades. ¿Qué te parece si hablamos de la brecha salarial, por ejemplo? Parece perfecto. La brecha salarial es un tema que sigue siendo un gran deuda en muchos países. Según datos recientes, en promedio, las mujeres ganan entre 20% y un 30% menos que los hombres por realizar el mismo trabajo. Y si además consideramos factores como la raza, la edad o la discapacidad, las desigualdades son aún mayores. Sí, y esto no es solo un problema económico, sino también un tema de derechos. ¿Por qué? ¿Cómo podemos hablar
de igualdad cuando una mujer tiene que trabajar más horas que un hombre para ganar lo mismo. Esto perpetúa ciclos de pobreza y limita la autonomía de muchas mujeres. Otro ejemplo claro es el acceso a la educación. En muchas regiones del mundo, las niñas tienen menos probabilidades de terminar la escuela que los niños. Esto se debe a que los factores como matrimonios forzados, trabajo infantil, violencia de género o simplemente porque las familias priorizan la educación en los varones. Totalmente, y no podemos olvidar el tema doloroso pero crucial, la violencia del género. Desde el acoso callejero hasta el feminicidio, la violencia contra las mujeres es una de las violaciones de derechos humanos más extendidas y normalizadas. Es escalofriante. Según estadísticas globales, 1 de cada 3 mujeres ha experimentado violencia física o sexual en algún momento de su vida, y lo más preocupante es que muchas veces estas agresiones provienen de personas cercanas, como las parejas, familiares o conocidos. Y aquí es donde vemos cómo el feminismo y los derechos humanos se cruzan, porque el derecho a la educación es un derecho humano básico, pero si las niñas no pueden ejercerlo por las estructuras patriarcales, estamos fallando como sociedad. Ahora bien, me gustaría que habláramos un poco sobre el feminismo interseccional, porque no podemos hablar de feminismo sin reconocer que todas las mujeres enfrentan las mismas luchas. ¿Qué opinan de este enfoque? Creo que es fundamental. El feminismo interseccional nos invita a entender que una mujer blanca, cisgénero y de clase media no enfrenta las mismas desigualdades que una mujer indígena, negra o trans. Las opresiones se cruzan y se multiplican, y si no las consideramos, estamos dejando afuera a muchas personas de la lucha por la igualdad. Exactamente. Creo que aquí es bueno comentar a la activista Hansa Mehta. Esta actividad educadora social, escritora y política defendió que el texto incluyera un lenguaje inclusivo. De hecho, a ella se atribuye el logro de cambiar en el artículo 1 la frase «Todos los hombres nacen libres e iguales» por «Todos los seres humanos nacen libres e iguales». Asimismo, podemos decir que Hansa Mehta fue una gran defensora de los derechos de las mujeres en la India. A ella se le atribuye la aprobación de la ley que abolió el matrimonio infantil. En 1946 presidió la organización All India Women's Conference, fundada para promover la educación de las mujeres y las niñas. 2 años más tarde fue nombrada delegada de la India en la Comisión de los Derechos Humanos de las Naciones Unidas, estando entre las mujeres que dedicaron su vida a los derechos humanos. Sí, y este enfoque también nos ayuda a ser más inclusivos en nuestras acciones y estrategias. Por ejemplo, no basta con hablar de igualdad salarial si no pensamos en las trabajadoras domésticas, muchas de las cuales ni siquiera tienen acceso a derechos básicos. Bueno, aquí en México uno de los casos más exitosos fue el de Adelina Cenejas contra la lucha de la emancipación de las mujeres, que se encuentra en la dirección del Boletín de Servicios Sociales de la Secretaría de Hacienda y la participación como miembro de la Comisión Rectora de los Programas de Civismo e Historia de México por la segunda enseñanza. También fue directora de la Escuela de Taller para Obreras y Empleadas de Extensión Universitaria y delegada a la primera Conferencia Mundial de las Trabajadoras en 1956. Adelina Cenejas fue una de las mujeres pioneras en una profesión tradicionalmente ocupada por varones. Bueno, aquí en México uno de los casos más exitosos fue el de Adelina Cenejas contra la lucha de la emancipación de las mujeres, que se encuentra en la dirección del Boletín de Servicios Sociales de la Secretaría de Hacienda y la participación como miembro de la Comisión Rectora de los Programas de Civismo e Historia de México por la segunda enseñanza. También fue directora de la Escuela de Taller para Obreras y Empleadas de Extensión Universitaria y delegada a la primera Conferencia Mundial de las Trabajadoras en 1956. Adelina Cenejas fue una de las mujeres pioneras en una profesión tradicionalmente ocupada por varones. Y podemos decir que es una profesión tradicionalmente ocupada por varones. Su producción periodística fue muy prolífica y ante las condiciones sociales de su época tuvo que hacer uso de aproximadamente 10 pseudónimos femeninos. Divulgó sus ideas sobre la educación demandando justicia, apoyando distintas causas y difundiendo trabajos afines. Adelina fue delegada en la primera Conferencia Mundial de Trabajadores,
Coordinó a varias instituciones con motivo del Año Internacional de la Mujer en 1975 y fue fundadora del Frente Único Pro Derechos de la Mujer. Y bueno, con eso acabamos el episodio de hoy. Muchas gracias por escucharnos. Recuerden que el cambio comienza en nuestras actitudes y acciones cotidianas. Nos encantaría saber qué piensan, así que déjenos sus comentarios o sugerencias para próximos episodios. Pero bueno, nos vemos en el siguiente capítulo y recuerden que el legado de Hassan Metzan resalta la importancia de cuestionar y desafiar las estructuras lingüísticas y culturales que percutan la exclusión. Su intervención en la DUDH no fue un simple cambio de palabras, fue una afirmación de que las mujeres también debían ser reconocidas como titulares de derechos e igualdad con los hombres. Este acto aparenta un pequeño y demuestra cómo el lenguaje moldea nuestra percepción del mundo y puede consolidar o romper desigualdades.